Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a una sesión más de nuestros ciclos de conferencias virtuales a través del colectivo UACM Enrique Dussel y también a través de la cátedra. Agradezco al profesor Gerardo Andrade por haber organizado este encuentro y a las personas que pues lo van a ver posteriormente en YouTube. Hago una presentación del profesor David Villanueva. Él trabaja especialmente la llamada ética del cuidado y es profesor adjunto en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a este espacio universitario y siéntase con la libertad de hablar eh, libremente. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sí me escuchó, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, para comenzar me gustaría agradecerles la invitación extendida. También tengo que decir que esta presentación viene a ser una versión más extendida, quizás un poco más clara de lo que fue un trabajo publicado en un blog donde también me invitaron a publicar, que se llama Voluntad de Libertad. Si tienen la oportunidad de darse una vuelta para leer los trabajos que se publican, estaría perfecto, ¿no? Todos los trabajos son muy buenos. Bien. La charla que pretendo dar se llama Entre la ética del cuidado y la solidaridad con los no humanos. Antes que nada, quizá lo que debe llamar la atención es el comienzo, que es el entre, ¿no? Muchos quizás pueden asumir que este entre sería posicionarse como en una especie de lugar neutro. Sin embargo, esto no es el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque mi aproximación a los autores que más trabajo, en este caso Leonardo Boff, La ética de cuidado, y Timothy Morton, Solidaridad con los no humanos, mi lectura que hago de ellos se ve influenciada por una serie de preocupaciones que han ido haciéndose patentes desde hace unos años para acá, ¿no? Una de ellas viene a ser el tema del antropocentrismo, que cómo superar este antropocentrismo moderno sin caer en filosofías de igualdad de existencia, ya más adelante hablaré qué es eso, o narrativas de índole nihilista, ¿no? Donde entonces todo perdería sentido. Otra preocupación importante para mí ha sido la posible recepción de filosofías neorrealistas, entre las que se encuentra la filosofía de Timothy Morton desde la tradición latinoamericana. ¿Cómo se puede lograr un diálogo desde nuestra tradición con estas nuevas filosofías? Bien. Bien, las dificultades de este diálogo se puedes llegar a vislumbrar principalmente si uno tiene cierto conocimiento de filosofía latinoamericana, en el hecho de que, por ejemplo, o del pensamiento latinoamericano, cuando escuchamos, por ejemplo, la palabra ontología, se suele asociar por algunos grupos como si este fuese una herramienta colonial, ¿no? Fuese una herramienta capaz de imponer un modo de ser que suele ser el modo de ser europeo. Y esto no es un grave error, ¿no? ¿Por qué? Porque las ontologías sustancialistas, que fueron las que predominaron durante mucho tiempo, en su intento de generar imágenes perfectas de lo que debería ser el humano, generaron implícitamente gradaciones empíricas de la existencia humana. Ejemplo de ello es que uno desde la antología sustancialista podría preguntarse qué tan humano puede ser un soxil, una mujer musulmana o un negro en relación con la idea del hombre europeo racional, ¿no? Bien, la filosofía latinoamericana se suele caracterizar en líneas generales, como ya ustedes lo sabrán demasiado, en hacer una crítica a este tipo de postulados, ¿no? Usualmente giran todo en torno a la crítica a la colonialidad, que puede tomar diversas formas: ser, poder y saber. Y más recientemente, no hace mucho, se ha añadido otra forma, que es la colonialidad de la naturaleza. Se entiende por esta última, que es en la que giraré casi todo en torno, casi toda esta conversación, una anulación de relaciones tradicionales a través de la sociedad, a través de la división entre sociedad y naturaleza, y la cual posibilita al mismo tiempo divisiones como humano y animal, mundo y universo. Más adelante veremos qué implica todo esto, ¿sí?
Dicho esto, puede darse cuenta que el entre no es tanto como un entre neutro, ¿no? Ya que se ve impregnada por serie de preocupaciones e intenciones bajo los cuales realizo mis lecturas. Entonces, este entre es un intento de ser un vehículo para un diálogo entre dos filosofías quizá distintas, pero bueno, eh, prosigo. Pero bueno, antes de dar comienzo también me gustaría iniciar de un modo contrario. Yo sé que la conversación se llama entre la ética del cuidado y la solidaridad con los humanos, dando a entender que quizá comenzaría con ética del cuidado. Se verá por qué he de iniciar mejor con la solidaridad de los no humanos. Otra cosa, parto principalmente de los autores. Ya sin más preámbulos, doy inicio. Bien, para aquellos que quizás no sepan, quién es Timothy Morton, aquel del que retomo solidaridad con los no humanos, digo brevemente que es un filósofo británico nacido en 1968 y que fue, como dato curioso, alumno del filósofo y teórico literario Terry Eagleton. La primera parte de su obra gira en torno al análisis literario de autores como Shelley y así como al estudio de formas de alimentación, en particular las del romanticismo. Su primer libro enfocado a la cuestión ecológica se publica por vez primera en 2008, con la aparición de lo que es Ecología sin Naturaleza, repensando la estética medioambiental. Actualmente ya están empezando a traducir algunas de sus obras. De hecho, como dato curioso, hay algunas que son de acceso libre. Recientemente unos colegas de la Universidad de Michoacán tradujeron lo que es Magia Realista y está a descarga libre. ¿Sí? Bien, lo que debe llamar la atención del libro de Morton de Ecología sin Naturaleza es el hecho de que se proponga la eliminación de la naturaleza para poder pensar la ecología. ¿Por qué? Bueno, creo que a muchos de nosotros, incluso a mí en un primer momento, esto me llama la atención y a muchos de nosotros nos puede parecer que quizás sea una especie de barbaridad ecológica. Sin embargo, y como iré desarrollando, ¿qué ocurriría si el concepto de naturaleza, tal como ha sido formado desde la modernidad, es antropocentrista e incluso colonial? Es decir, que quizá lo que se denomine colonialidad de la naturaleza no sea como tal porque el mismo concepto de naturaleza ya es colonial. Como se verá a lo largo de esta presentación, algo que llama atención, inclusive de planteamientos ecológicos más reciente, es el intento de eludir el concepto de naturaleza para referirse al conjunto de seres humanos. En su lugar, algunos van a preferir hablar de Gaia, autores como Lovelock, Latour e incluso el propio Bob lo llegan a emplear, Madre Tierra o Pachamama, pueblos originarios como mapuches o quechuas lo ocupan dada su tradición, aunque bueno, hay diferencias internas respecto al significado, maya o real simbiótico que lo ocupa el propio Timothy Morton, o la propuesta denominada multinaturalismo del antropólogo brasileño Viveiros de Castro. Y esto responde a una idea de que no existe una decisión como tal de lo que se denominó naturaleza, sino que en todo momento hay interrelaciones constantes con seres no humanos. Nunca las civilizaciones humanas se amurallaron del resto del universo e incorporaron algunos elementos como bienes. Nunca los seres no humanos pudieron ser reducidos a nuestras finitas experiencias, pues aún actuaban sin que nosotros nos diéramos cuenta e influían en nuestro modo de construir nuestros mundos. Para resumir, como lo dice Latour, nunca fuimos modernos, porque los seres humanos estaban ahí acechando, coexistiendo con nosotros, resistiendo a nuestros intentos de dominio y obligándonos en ocasiones a repensar nuestro mundo. Creo que el día de hoy, con una pandemia, podemos ver esto último. Bien. La naturaleza, de acuerdo a Morton, es antropocéntrica. Su formación como concepto moderno se caracterizó por hacerlo algo cerrado, algo siempre presente, algo que está atado al pasado o algo que está ahí para que dispongamos de ella. Dominamos la naturaleza, será alguno de los preceptos que están presentes en la modernidad para que ésta se vuelva algo más de lo que es ahora. Ejemplo, hagamos los árboles con ellos estar ahí, mesas, hagamos los animales que están ahí, alimentos o vestimenta. Ahora bien, pensemos en lo que es la utopía de la técnica de la modernidad. Esta se vislumbra, como saben, en la Nueva Atlántida de Bacon. Lo que hay ahí es una sociedad regida por la ciencia y la técnica, y cuya característica, o una de sus características de la Nueva Atlántida, es la apropiación mimética de los procesos de la naturaleza.
La técnica puede hacer lo mismo que la naturaleza, puede enriquecer los procesos ambientales, puede hacer llover cuando queramos. La técnica ahí vuelvo a reiterar, mimética. Hace lo que la naturaleza, pero más y mejor, más eficiente. Al apropiarnos de la naturaleza por medio del saber científico y al decir que este es el único acceso válido para la modernidad, según él, no hacemos más que reducir los elementos no humanos a características descritas por aquella. Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo. Nos dirán, ¿sí? Es así como cada cosa no humana tiene asignada para siempre su lugar y nuestro deber será descubrir cuál es esa asignación, ¿sí? De ahí que narrativas, por ejemplo, que se derivarán de este tipo de afirmaciones como la de animal-máquina que es presente en Descartes, no sean más que narrativas lógicas consecuentes de una visión de naturaleza mecánica que despojan de la posibilidad de ser más, de ser otro a los animales. Ejemplo, es que un animal simplemente está condenado a cumplir con determinadas funciones, a cumplir con lo que le dicta cierto software, ¿no? La hormiga habrá de buscar alimento y habrá de organizarse solamente porque se lo dicta el instinto, porque se lo dicta este software. Y la abeja habrá de construir su pan simplemente por la misma razón. La técnica, en cambio, va más allá de ello. No cumple los dictámenes de dicho software, no cumple los dictámenes de algún instinto, sino que crea los suyos propios a expensas de apropiarse, modificar o destruir todos estos instintos, ¿vale? Así, a día de hoy, por ejemplo, algunos transhumanistas, inclusive quizás el propio Bacon, nos dirán que la técnica es la puerta hacia el futuro, mientras que los animales están condenados al pasado, a no mirar el cielo y simplemente a ver el suelo. Esta última afirmación la hace de hecho Fichte, filósofo de idealismo alemán. La naturaleza, entonces, o lo que es de ella, hasta donde llevamos, para poder recapitular, podemos decir que tiene las siguientes características. Cumplen un mandato, están condenados a cumplir lo que les dicta una ley, y por lo mismo no tienen futuro. Esto explícitamente lo pueden leer Sartre en El ser y la nada, ¿no? Ahora bien, tiene un ser que nunca cambiará y este ser es eterno e inmutable. Él mismo es homogéneo, lo natural es y siempre será lo que es. Ahora vamos a agregar otra característica que es llamativa, ¿no? Y se reproducirá a lo largo de toda la modernidad. La naturaleza también tiende a ser peligrosa. Ejemplo, animales naturales, es decir, los no domesticados, son concebidos como potencialmente peligrosos. Ya se ha mencionado que la concepción, bueno, ya se ha hablado de que la concepción de civilización moderna sí va a diferenciar otras concepciones por el hecho de que construye un muro donde solo lo humano o lo relacionado con él es bienvenido. Lo exterior es denegado. Esta figura del exterior a la sociedad es paradigmática, pues es condición de posibilidad para la formación del interior y esto gracias a su negación. Es decir, ese exterior es incluido internamente como de manera negativa. Así, la figura del animal salvaje, de la también llamada bestia, debe ser reprimida de forma interna. El contrato moderno de que habla Hobbes, por ejemplo, se funda en esta idea. El deber del Leviatán es el de salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos y para ello debe de domesticarlos, de dictarles formas de comportamiento que sean acordes a las necesidades civilizatorias modernas. Se funda así una zoopolítica que en su intento de expandir los límites de la civilización moderna sea capaz de llevar conquista del desierto donde lo no moderno deba de ser aniquilado. En América Latina, por ejemplo, esto se hace patente en las famosas conquistas del desierto o campañas del desierto en Argentina y hay dos etapas, ¿no? Una en la década de los 30 del siglo XIX y otra a finales igualmente del siglo XIX, donde se busca eliminar a las poblaciones originarias que no se quieren acoplar a las necesidades del nuevo Estado moderno. Bien, la política moderna, así, es una batalla en contra de la bestialidad o del salvaje. En su dimensión económica es la explotación de la natural, pero esta explotación es justificada con el dominio político. Esta narrativa es presente en von Mises, por ejemplo, para quien la dimensión natural del hombre y la naturaleza misma es fuente de los conflictos. Sobre la racionalidad económica es capaz de aminorarlos a producir bienes por los cuales vamos a trabajar de manera conjunta. Que es lo mismo que la misma ropa que yo, bueno,
Eso está muy bien porque así podemos producir más, podremos trabajar para que así se pueda hacer, ¿sí? La pobreza, para esta perspectiva, es de la naturaleza, es de los salvajes, es de la bestialidad, ¿no? El deber de una buena política es domesticarla, hacerla armoniosa o eliminarla de la sociedad. Inclusive modernizarla, como es muy patente esta idea de la modernización en los estados latinoamericanos. De hecho, bueno, como dato curioso, yo quizá ustedes conozcan personas, pero en mi caso, tras el golpe de Estado en Bolivia, había conocidos míos que decían que qué bueno que se había hecho, porque pues los bolivianos eran pobres, eran casi casi salvajes, no estaban modernizados y se los impedía Evo Morales, ¿no? Y ese tipo de narrativas las pueden seguir, siguen presentes tristemente en nuestra sociedad, ¿no? Bien. Llegados aquí uno puede preguntarse por qué considero que quizá no exista tal cosa como una colonización de la naturaleza, y en su lugar propongo que este mismo concepto sea colonial. Es simple porque la naturaleza tal como fue forjada como concepto moderno nunca ha referido a existencias no humanas, sino que en la modernidad se ha inscrito en una lógica antropocéntrica en el que lo que prima son necesidades humanas, las necesidades de élites específicamente. Por eso es que les resulta espeluznante concepciones de hermandad con los no humanos, por eso es que ven de forma extraña proyectos cosmopolíticos como son los de algunos pueblos originarios, donde esta división naturaleza-sociedad, naturaleza-cultura o animal-humano no son presentes. Bien, en la dimensión humana, esta colonización tras la naturaleza influyó también en otras formas de colonización. Hemos visto que entonces la naturaleza puede ser lo salvaje, puede ser lo bestial, y en cambio la sociedad debe ser moderna y el humano debe ser racional. Dicho esto, por ejemplo, si solo es aceptable el ser racional y alguien nos acopla esa idea, su humanidad es de menor grado. Si en el caso de saber, si un saber no es científico, entonces no es saber, solo son creencias. Si, por ejemplo, la actitud no es correspondiente a la actitud de los europeos a sus modos de vida, o como le dirá, usando el término Bolívar Echeverría, si no es actitud blanca, entonces deberíamos ser blanqueados. Bien. Bien, considero también que la denegación de los no humanos y su explotación influye en la posible explotación y dominación en distintos ámbitos sociales. O para decirlo en otros términos, fue la aclimatación del entorno por medio de criterios antropocéntricos lo que contribuye a otras formas de dominación en el ámbito humano. Ejemplo de ello es que la división naturaleza-social ya presupone un sentido de la sociedad, la cual no corresponde para nada o deniega otras formas de expresión social existentes, como viene a ser la de muchos pueblos originarios. Solo se refiere a esta división, aquella sociedad que es la sociedad moderna. La división humano-animal presupone un ser animal a partir del cual intentan definir un humano. Por ejemplo, si el animal es lo irracional y lo salvaje, el humano debe ser lo racional y lo civilizado. Así es como se van creando gradaciones para poder clasificar a los humanos a partir de cuán nivel de humanidad pueden tener. Y esta idea, de hecho, siempre se ha reproducido. Ejemplo de ello es los griegos, por ejemplo, los dirá Bolívar y los dirá Leopoldo Sea, el discurso sobre la barbarie, si mi memoria no falla. Ya, para el hombre griego, el humano por excelencia es el mismo, ¿no? Y los demás son bárbaros, ¿no? Para el moderno, el hombre civilizado, racional, capitalista, blanco, es el humano por excelencia, son salvajes o bestias. En resumen, podemos decir entonces que la naturaleza desde la óptica moderna se definió como aquello de lo cual en cierta medida debemos inmunizarnos y dominarlo, controlarlo. Y en el siglo XX, por ejemplo, esta inmunización adquirió extrañamente el nombre de mundo, y hoy he llegado a extremos tales como la negación posible total de mundo para los no humanos. Pueden leer a Sloterdijk y él es un gran ejemplo de ello. ¿Cómo podemos ir más allá de esto?
Bien. Hasta ahora, bueno, hemos visto que la naturaleza tiene una lógica antropocentrista en la medida en que solo se define a los no humanos a partir de nuestros propios intereses, a partir de Leonardo Boff, a partir de la razón geométrica, ¿no? Mientras que los seres naturales son concebidos como algo que ya está siempre presente y no habrá de cambiar, ya están regulados. Como he señalado, Timothy Morton pertenece a una nueva corriente, bueno, no es una corriente, más bien movimiento filosófico europeo que intenta abrirse a las demás formas de filosofía que se llaman nuevos realismos. Algo que las caracteriza es que ellas son críticas del denominado antropocentrismo. Morton, quizás su aportación sea que él asume que el antropocentrismo en realidad lo que hay detrás es el hombre blanco europeo. Y estos nuevos realismos se pueden interpretar como una especie de consecuencia o respuesta ante la crisis ecológica que actualmente padecemos. Una de las ideas muy comunes que se pueden encontrar en todas estas filosofías como tal es la idea de que se retoma mucho de Meillassoux, que es un filósofo francés muy conocido y muy debatido. Ya si no han escuchado de él, en algún momento van a escuchar ya de él. Es el de asumir que quizá lo único en sí, lo único que comparten los demás, lo único que tenemos en común todos los existentes es nuestra no necesidad, nuestra propia contingencia. Y esto no debe interpretarse como un no necesario utilitarista, sino que simplemente refiere a que todos los entes, todos los existentes están dispuestos al cambio. Su ser actual, el que estamos vislumbrando, no es necesario, pueden cambiar en cualquier instante. Bien, esto Morton, por ejemplo, lo va a interpretar del siguiente modo. Las cosas tienen como característica principal las espectrales. Aún mantiene lo que es la decisión entre lo que son las cosas y cómo aparecen, pero ya no presupone que este son refiere a una especie de sustancia que hay detrás de la apariencia y que habría que desvelar, sino que lo que son las cosas es un ser aún dado, ¿no? Es decir, un ser que está en el futuro y solamente habrá de advenir en algún momento sin agotarse. En ese sentido, también he de mencionar que la posición en la que escribe principalmente Morton dentro de su movimiento es algo llamado ontología orientada hacia los objetos. En la idea básica, estas ontologías asumen que, como ya he dicho, hay presencia y hay un ser, ¿no? Sin embargo, en la presencia, el ser de los objetos, de las cosas, nunca se ve agotada. Ejemplo de ello es que podemos conocer personas, nuestros compañeros de primaria, que nos mostraban una forma de ser, pero en nuestra relación nosotros no agotábamos su existencia fuera de nuestra escuela, así como ellos tampoco agotaban nuestro ser fuera también de la escuela, ¿no? Ellos, esta forma no interesaba en la relación. Bien, Morton dice es que efectivamente hay una dimensión espectral que viene a ser el futuro, ¿no? La futuralidad, él le denomina. Y esto nos agota en relaciones. A día de hoy puede que sus compañeros ni siquiera lo reconozcan, ni siquiera se parezcan a cómo lo recuerdan en sus modos de comportarse. Y nos lleva Morton finalmente que el único modo en que estas cosas se agotan, este ser de las cosas llega a agotar, ese de la existencia se agota como tal, es cuando coinciden consigo mismas. Y esto es lo que se suele llamar muerte. Mientras no coinciden consigo mismas, siempre estarán abiertos al futuro. Bien, esto que acabo de decir quizás no sea novedoso, pues en realidad ya está visto, considerado por muchos filósofos, personalmente en el ámbito de lo humano. Lo interesante es que, de acuerdo con Morton, esta es una propiedad que en realidad no es solamente propiedad de los humanos, sino de cualquier otro existente. Nada se agota de sus relaciones y todo tiene futuro, está sometido al cambio. Bien, esto es interesante porque habrá muchas personas que asumirán que la evolución, por ejemplo, ya está acabada y las únicas modificaciones a darse sean aquellas que se lograrán a través de la tecnología. Algunas visiones transhumanistas compartirán esto. Sin embargo, olvidan que el concepto mismo de evolución alude a la aleatoriedad de los seres vivos acorde a condiciones ambientales. La evolución es un proceso más no un fin. Bien. Al tener presente esto, podemos decir que las cosas no se agotan en sus relaciones y podemos pasar a otro punto. Si no se agotan en sus relaciones ni en ser en otra cosa, podemos decir entonces, dirá nuestro autor, que el todo es menor a la suma de sus partes. ¿Por qué? Porque el todo
no comprende en su totalidad cada una de las características de las partes. Ejemplo, es que en esta conversación lo único que prima es que oyente y yo platicante, pero esta misma charla que ha surgido de esta relación entre nosotros no nos agota, es decir, no abarca, no es capaz de abarcar nuestra vida, nuestras relaciones con nuestros familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, también Morton aludirá a que el mundo humano, al no comprender ni agotarse las cosas, pese a su intento de hacerlo de múltiples formas, es pobre, ¿no? Es pobre como Heidegger había afirmado del mundo de los animales. Y es pobre porque está agujereado, porque implosiona fácilmente. Hay que decir que hoy, sí, implosiona fácilmente. El día de hoy, por ejemplo, somos testigos de cómo nuestro mundo, el mundo moderno que teníamos, el mundo que vivíamos con total tranquilidad, parecía ya más ser reconfigurado por un elemento que no teníamos previsto, como lo viene a ser un virus, ¿sí? Y quizá el día de mañana nuevamente tengamos que rehacer ese mundo y reconstruirlo. Bien. Entonces, derivado de esto, parecía que es necesario desmitificar la figura de mundo y humano moderno para volver a mitificar lo que es la realidad. Es momento de llevar a cabo, al parecer, lo que decía César en su discurso sobre la colonialidad. Hablan de civilización, yo hablo de proletarización y de mistificación. Debemos de reencantar nuevamente nuestra concepción de realidad de las existencias. A pesar de ser un humano, no solo me relaciono con ellos, es decir, no solamente me determinan por relaciones sociales humanas, sino que también me relaciono con otras formas de existencia que influyen en mí y que también me son ajenas. Al mismo tiempo, no solamente soy compuesto de relaciones sociales, sino que también estoy compuesto de cuerpo, cerebro, y en mí, y en mi propio cuerpo, habitan bacterias, microorganismos, y suceden procesos metabólicos que me exceden. Los mismos tampoco me pueden definir. Es obvio que sí, efectivamente, el todo se distingue de sus partes. Yo no me puedo definir únicamente por procesos neuronales como lo intentarán hacer ciertas personas de las neurociencias. Y de hecho, bueno, mis relaciones sociales exceden a ese tipo de conexiones, de sinapsis, ¿no? Y ocurre lo mismo al revés. Yo tampoco comprendo ni puedo controlar este tipo de situaciones, de procesos metabólicos, etcétera. Desmitificar al humano entonces implica mostrar que la razón no sería quizás tan grandiosa y que el pensamiento no lo es, que también el escuchar y probar también son formas de acceso a la realidad con el mismo valor de aquel. Incluso la escucha parecía en algunas ocasiones aproximarnos más con las cosas. Para los andinos, por ejemplo, nos dirán mucho que habría que escuchar a las piedras los que nos dicen, a entonces a lo que nos dice, y esto viene a ser una especie de crítica a la modernidad capitalista. Y esta escucha nos va a mostrar que no somos dueños de, así que de nuestra parcela. De hecho, también habrá filósofos que no les gusta mucho la escucha como una forma de acceso, pues consideran que esto nos pone en una situación de total pasividad, ¿no? Porque debemos estar atentos a que la realidad se impregna de nosotros. Y ni parecía que no actuábamos. Desmitificar la figura del humano racional es necesario, pues esta mitificación trajo consigo un discurso antropocentrista y con esto la negación de existentes independientes que únicamente parecían definirse de acuerdo a ellos por su relación con nosotros. Desmitificar al humano implica mostrar que, por ejemplo, la evolución no puede ni debe culminar en nosotros, que siempre hay una apertura, un agujero por el que nuestro ser se escapa a la presencia también, como el de los demás existentes. Mitificar realidad y extender esta afirmación a cualquier forma de existencia, esta afirmación de la posibilidad de demostrar que también pueden sentir, que pueden construir mundos que son capaces de relacionarse más allá de instinto o la mera supervivencia, como lo pensarán o lo habían concebido, ¿no? De hecho, inclusive esto último llevado al plano humano, en lo que es el darwinismo social, pudo, incluso en cierta ideología capitalista,
llevó a una severa crisis. Dice un filósofo, Bela Kassem, filósofo franco-tunecino, que la política del pleonéctico, como él le llama, que es la política de creer más, que también podríamos llamar como la política del antropocentrismo, se caracteriza por parodiar lo que reconoce como leyes de la naturaleza. Ejemplo es que algunos consideran el día de hoy que en la economía capitalista solamente sobreviven los más capaces, los más fuertes, y que en un futuro automatizado solo sobrevivirán aquellos que se adapten a las nuevas condiciones. Mitificar a la realidad sería mostrar que ni los animales ni los demás existentes se guían exclusivamente por la supervivencia. Entre ellos puede existir el apoyo. De hecho, Kropotkin adjudica el término de apoyo mutuo para describir ese tipo de comportamiento. Y años después, la bióloga Jean Margulis dirá que la solidaridad es lo que permite la existencia, que incluso organismos muy pequeños colaboran entre ellos para poder subsistir. Habrá quien diga, esto es antropomorfismo, y quizás sea cierto, ¿no? Porque le estamos dando cualidades humanas a lo que no lo es, pero parecía que puede ser necesario, ¿no? Pues antropomorfizar, en este caso, evidencia que ser humano, o las cualidades que le dábamos a los humanos desde el discurso moderno, no es algo tan grandioso. Mitifiquemos la realidad para así superar la brecha humano-animal, sociedad, naturaleza. Pues mitificar sería ser solidario, es sentirse fascinado por lo que aún no somos ni seremos, es capaz de escuchar a una piedra, es ser capaz de escuchar a un árbol, es capaz de escuchar a un árbol. ¿Sí? Bien. Llegados aquí, creo que se puede ver un poquito por qué decidí comenzar de este modo, y ahora sí ya pasa bien a lo que es la ética de cuidado, la propuesta de Leonardo Boff, ¿no? Que he ido trabajando durante casi ya 30 años, ¿no? Bien. Primero que nada habría que saber qué se refiere cuidado. El cuidado para Boff, disculpen, el cuidado para Boff, en primera instancia, no es solamente el acto de proteger a una persona, sino que es una actitud que es esencial. Y en buena medida, para poder afirmar esto, retoma lo que es el análisis de cuidado, de la fábula de cuidado que realiza Heidegger en Ser y Tiempo. ¿Sí? Ahí se muestra cómo es que el cuidado, también traducido, de hecho, en la traducción de Gauss, como cura, es lo previo a todo actor humano y es lo que siempre nos está acompañando y lo que nos define. Es el a priori que nos constituye. Bien, cuidado en una primera dimensión para Boff viene a ser desvelo, solicitud, diligencia. Si es una actitud, esto implica también que es un modo de ser en el mundo. Para Boff hay dos modos de ser en el mundo, un modo de ser de trabajo y el cuidado. Dirá él que la modernidad lo que se caracterizó fue simplemente por enfocarse a lo que es el trabajo. Bien. Podemos traducir entonces que cuidado viene a ser una predisposición a que los demás existentes, humanos y inhumanos, se nos muestren, se nos desvelen, se nos manifiesten como son y se interrelacionen con nosotros. Ya no sería esa actitud del yo moderno que a través de conceptos y categorías oculta lo otro y lo otro. Es una actitud distinta, es un estado de apertura hacia lo diferente, hacia la actividad. Es darse cuenta de que no estamos separados de las cosas, sino que estamos poblados de ellas y pegadas a ellas. Este primer de cuidado tiene como finalidad impulsionar e impulsiona de hecho dualismos que parecían subsistir a día de hoy. A su vez presupone otro tipo de cosmología que refiere un poco más adelante, otro modo de ver la realidad. La mistifica, cuidamos del otro y del otro, permitimos que se exprese porque somos seres semejantes, hijos de la tierra o expresiones de Dios. En una segunda dimensión, el cuidado viene a ser preocupación, desasosiego. Esto implicaría el libre desarrollo, el bienestar de las formas de existencia, sin necesidad de perturbar sus ciclos ni sus creencias, ¿no? Ejemplo de ello es que a nivel cultural, si se van a introducir nuevas tecnologías agrícolas, estas deberían pasar necesariamente por el diálogo con los grupos agricultores, ya sean poblaciones originarias o campesinos, y no por la imposición creyendo que esto es lo mejor para ellos, como se ocurrió en la década de los 70.
Con los no humanos es algo semejante. Nos preguntamos si realmente es necesario explotar un ecosistema para mantener nuestras economías. De hecho, es ahí donde deriva mucho las fuertes críticas al Producto Interno Bruto, porque solamente se enfoca en lo que es la producción, más no en estándares como el bienestar ni el daño ecológico. Uno de estos críticos viene a ser el bioeconomista George Rogan, quien en un texto llamado El crecimiento, que es muy conocido, asegura que, o se pregunta que si vale la pena construir un auto sabiendo que esta construcción de un determinado carro se puede hacer a expensas de futuras vidas. ¿Por qué? Porque George Yusko, que se gasta una determinada base entrópica, una determinada cantidad de energía terrestre que es finita, y al momento de hacer uso de ella, esta nunca habrá de volver. La dimensión de preocupación sería permitir que los ciclos de los ecosistemas se lleven a cabo, que no se explote el medio ambiente. Pues esto trajo consigo la degradación ambiental, pero también trajo pobreza y escasez de recursos. Preocuparse por lo otro tampoco implica someterlo, y tampoco implica que hacer el cuidado una especie de obsesión, ¿no? Porque es muy consciente de que, y esto por propios criterios. Otro nivel de cuidado que vendría a ser el tercero es el de vivenciarlo. Nos sentimos cuidados y tenemos la necesidad de cuidado persona para que así nos podamos complementar. Aquí viene a ser en su vivencia el intento de mantener una relación armoniosa de apertura, de amor. El último, opción y prevención, que es, básicamente es evitar modos de actuar que pongan en peligro a la existencia misma, que la desfiguren, que la pongan en peligro, ¿sí? Bien, hemos visto dimensiones de cuidado y hemos visto que esta no se basa simplemente en restricciones, sino que apela mucho a lo que es la fascinación por el otro y lo otro, ¿no? Y hemos visto que el cuidado es ese intento de mantenerse y de amor con el otro y lo otro, ¿sí? Así es que no se elige tanto por normativa, sino por apelar a una dimensión estética de la apertura. Ahora bien, al tener esto presente, estos niveles de cuidado, se puede pasar rápidamente a unos modos de concretización. ¿Qué formas pueden tomar, no? Bien, cuidado del otro, ¿no? Cuidamos, ya hemos visto que tenemos el deber de cuidar el medio ambiente, de cuidar a la naturaleza, de cuidar a los demás existentes. Cuidar del otro es afrontar las diversas crisis ecológicas que actualmente hay, ¿no? Para Popov, y esto aquí ya se impregna mucho su cosmología, que él va abogando, que viene a ser la de Gaia. Para vos, por ejemplo, la Tierra es un ente vivo, ¿no? Es un ente que siente, es un ente que sufre. Publica con subtítulo Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, ¿no? Asume que la Tierra está padeciendo y habría que poner un fin a las que conllevan a que la Tierra padezca. Bien, otra, cuidar del otro que nos apela, del otro que nos evoca, del otro que pide nuestra ayuda. Y es procurar su bienestar y no imponer en nuestro conjunto en creencias, sino procurar su bienestar a partir nuevamente de sus propios criterios. Y la última viene a ser el cuidado de uno mismo. El cuidado de uno mismo puede referir a cuidado, ya sea del cuerpo, sea cuidado mental y sea también cuidado espiritual, ¿no? El cuidado del cuerpo, bueno, suele referir a que el cuerpo requiere, para poder mantenerse sano, una determinada cantidad de ejercicio y de buena alimentación, ¿no? Pues así,
así rápidamente. El cuidado mental viene a procurar que síntomas como actuales, como el estrés, la depresión, no se apoderen de nosotros. Sin embargo, bueno, como sabemos, el cuidado mental, entonces ya implicaría también buscar la relación con otro, porque cualquier tipo de trastorno mental, como sabemos, no se puede solucionar por uno mismo. Siempre necesitamos la ayuda de alguien más que nos apoye. Y el cuidado espiritual, bueno, viene a ser el mantener una espiritualidad que se evoque en mantener la relación, una relación armoniosa de amor, de cariño, por todas las formas de existencia. ¿Sí? Ahora bien, estos modos de cuidado que he mencionado deben de trabajar de manera conjunta, están sumamente interrelacionadas o deben de estar interrelacionadas, pues no puede haber cuidado a expensas de llegar a alguna de las formas. Ejemplo, podemos cuidar al otro, pero al mismo tiempo descuidar al otro. Es decir, generar un discurso de odio hacia un determinado grupo que hayamos identificado, porque según nuestras creencias ponen en peligro al medio ambiente, ¿no? También puede ocurrir algo semejante, podemos cuidar del otro a expensas de descuidar del otro, ¿no? Ejemplo de ello puede ser la construcción de grandes proyectos infraestructurales que apelan al intento de incorporar una lógica de desarrollo que las había excluido, y esto poniendo en peligro el medio ambiente en el cual se desarrolla. Y además nunca se preguntan por la lógica de desarrollo o por qué este desarrollo las excluía. ¿Sí? Puede excesiva fue el cuidado al que alperó muchísimo el capitalismo, ¿no? A una fuerte individualidad. Bien. Dicho esto, estamos viendo que ética y cuidado, liberación, es eso constante que pretenda que todo ser humano viva de forma digna. Así rápidamente, pues supone la eliminación de la explotación de oprimidos, la de los pobres, la de la mujer en su cosificación sexual, la de una juventud enviciada y deprimente que no ve futuro. Y ahora también incluye la ética y cuidado de los seres humanos. Solo se consagra el cuidado cuando éste llega a ser comunitario, cuando es de comunidad, cuando el yo o el ego moderno se ve excedido. Y entonces buscas. Esto nos lleva a una nueva religación con la realidad, con los existentes humanos y no humanos, donde todos serían tratados como medios y no fines. Para poderlo llevar a cabo, no basta con creer que hemos asumido el cuidado, pues es necesario, considero yo, al menos en nuestro caso, desmantelar todo el sistema de valores que caracterizan a la modernidad, como intenté mostrar con lo que era la naturaleza. El discurso racionalista, el del ego, el antropocentrista, son discursos que superados. Aquí a lo largo de esta conversación he intentado apelar a lo que es la desmentización de las creencias que puede haber en la naturaleza. Esto quizá no necesariamente debe de interpretarse como que habría que traer el concepto a la basura, ¿no? Sino simplemente tener presente que al momento de ocuparlo podemos reproducir determinados dualismos que caracterizaron a la modernidad y que en sus bases o en sus creencias, y que estas diferencias que se apelaban dentro de son diferencias ideológicas y que próximas a ellas van a mostrar una gran cantidad de porosidades, de las cuales todos los entes se interrelacionan e intercambian información. ¿Sí? Bueno, los objetos colonizados, nuestro trabajo será desmantelar nuestras creencias coloniales, pues por más que asumamos que no lo somos, vamos a reproducir en el fondo las mismas creencias que sustentan los dualismos modernos. Incluso si nos llegáramos a asumir como amazónicos o andinos, no lograríamos tal cosa por las diferencias. Nos tocará a nosotros ahora sí que
golpearnos a nosotros mismos, autocriticarnos para aprender a convivir con las diferencias y las alteridades. El sueño el día de hoy debe ser el de la liberación de los desposeídos y esto debe de incluir a los humanos, a quienes también hemos despojado de su posibilidad de ser para salvaguardar un humanismo recalcitrante que resultó ser antropocéntrico y cuya idea del humano solo refería al hombre europeo. Sí, ahí acabo.